¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes con este espacio de Para Opinar, en el que tratamos de deshebrar los detalles y los puntos que están en la información nacional. Déjenme darle la bienvenida a mis compañeros con quienes me da un enorme gusto compartir esta mesa de análisis. Juan María Naveja, Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías, ¿cómo estás? Un gusto saludarles. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto también. Gracias. Pues vámonos rápido porque hay temas. El primero, iba yo a decir, caray, no se le acaban los problemas, pero no, lo que no se le acaba es la suerte. Y me refiero al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Primero, bueno, todo el tema de la familia, que terminó en que había actuado con abuso de poder y terminó sacando a su excuñada de la cárcel, a la hija de la excuñada de la cárcel, en fin, una situación ahí complicada. Luego vino el tema de Scherer, ¿sí? Que sigue dando de dónde sacar más hebra, el caso de Scherer, las acusaciones mutuas, y luego vino también apenas el fin de semana pasado el tema de Rosario Robles, donde la justicia indica que violó la presunción de inocencia. Esto no le va a dar la salida a Rosario Robles, ni tampoco le estamos quitando que tiene que transparentar, por supuesto, esas supuestas intervenciones en la llamada estafa maestra, pero bueno, ese es otro tema. Y hoy, apenas arrancando la semana, concretamente el sábado, en proceso aparece un nuevo golpe a Alejandro Gertz Manero, que no logra hasta este momento tirarlo de la Fiscalía General de la República. De nuevo, Julio Scherer acusándolo de tráfico de influencias, de asociación delictuosa y de coalición de servidores públicos. ¿Cómo ver todo este panorama? Raúl Frías. Hola Paco, ¿cómo estás? Juan María, ¿qué tal? Juan Carlos, me da mucho gusto. Bueno, hay que agregarle Santiago Nieto, Collado, Lozoya. O sea, a ver, la verdad es que, híjole, independientemente de estos dos temas en concreto, tres que tú has mencionado, Paco, me parece que lo más delicado, lo más grave del tema del fiscal general de la República es que, bueno, se le ha perdido toda la confianza. Sí, un hombre que llegó a este cargo, pues con una imagen de un hombre duro, un hombre recto, pero que a lo largo de este camino hemos observado que eso que se pensó, que algunas personas pensábamos que tenía Gertz Manero, la verdad es que se ha venido derrumbando uno tras otro. Sí, efectivamente, lo que ha denunciado ya, independientemente de que el señor Scherer ha utilizado, desde luego, donde pues él es accionista de la revista Proceso. Me parece que no solamente este hecho, sino también todo lo que es este uso faccioso de la Fiscalía General de la República, el tráfico de influencias, el aparato de la Fiscalía para el uso personal de los temas personales con la cuñada y con la hija de su cuñada, el manejo de la Universidad de las Américas y esos recursos de una familia que son millones y millones y que ha habido aparentemente tráfico de influencias. Me parece que si ves cada uno de estos temas y podemos abordar cada uno de ellos, me parece que en conjunto, sí, pues tiran por la borda, echan por la borda esa imagen, esa rectitud de una fiscalía autónoma, que deja mucho que desear respecto a la autonomía, de una fiscalía que aplica la ley. Lamentablemente hemos visto que se brinque. Me parece que es insostenible el fiscal. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer y cómo lo van a hacer para sacarlo de la jugada? ¿Quién va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Porque él debería ser fiscal por 9 años. Pero bueno, este es un primer comentario sobre este tema de Gertz Manero y desde luego el ejemplo de lo que no se debe hacer con la impartición de justicia y desde luego el trámite de la impartición de justicia. Sí, ahí me quedo con dos temas de lo que acabas de platicar y se los pongo en la tesitura de la información a Juan María Naveja. A ver, Juan María, dice Raúl que con esto ha perdido toda la confianza Gertz Manero. ¿Toda la confianza de quién? Sería mi duda, porque de quien decide parece ser que no. Y la otra, ¿qué le podrá tener guardado Gertz Manero para tenerlo
amarrado, déjame decirlo, de pies y manos y no proceder. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, saludar a la audiencia. Pues lo primero que habrá que decir es que este gobierno nos está confirmando que hay que saber retirarse a tiempo. Lo que dijo Raúl, Gertz Manero tenía una trayectoria que si no hubiera entrado a este gobierno se hubiera ido hasta del mundo, porque es un hombre de más de 80 años de edad, con una trayectoria reconocida tanto en el ámbito académico, inclusive en el mundo del gobierno, y sin embargo ha hecho trizas, ha hecho pedazos toda su trayectoria. En el caso antes, Paco, hablabas del de Rosario Robles. Nunca hemos dicho que es inocente, siempre hemos dicho que hay mucho que investigar en torno al sexenio pasado y que si está en la cárcel, ahí sí fue por un proceso en el cual no se actuó adecuadamente. Y por lo que toca al caso de Gertz Manero, todo parece indicar, quienes los conocen, hablan de que es un hombre que ha ido acumulando carpetas de investigación y que no sería ninguna sorpresa que tuviese algunas carpetas muy cercanas a gente muy poderosa. Ahora bien, estamos hablando de dos personas muy cercanas al presidente de la República, no de hoy, de hace más de 20 años. Recuerden que Gertz Manero fue funcionario del gobierno del Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Julio Scherer, bueno, el presidente lo mencionó como su hermano. También viene de 20 años con el presidente de la República. Es decir, estamos hablando de dos personajes muy cercanos al presidente de la República. Y bueno, rebataría con lo que estaba diciendo. Quienes no se saben retirar a tiempo pagan con todo esto. Y ahí está Olga Sánchez Cordero, Javier Jiménez Espriu, todos estos personajes que el presidente suponía que iban a ser de un buen rendimiento y que al final de cuentas pues han sido o floreros o decepción. Sin duda. Juan, tu punto de vista sobre estos temas. Creo que está comprometida la credibilidad. Ustedes como periodistas pues saben, y nosotros como periodistas sabemos que la credibilidad es lo más difícil de ganarse, es lo más difícil de obtener y es lo más fácil de perder en un tris. Y creo que hay suficientes casos relacionados con Alejandro Gertz Manero que comprometen su credibilidad, que comprometen su honestidad, que comprometen su prudencia. Y me refiero pues al caso de su familia política, a la persecución que hizo de científicos en este país, a lo de la universidad, en fin, a una serie de situaciones y circunstancias. Pero este pleito parece también un pleito de caciques en un pueblo, un pleito de capos de la droga, de un cártel. Parece un pleito de ese tipo porque, bueno, también hay serios señalamientos de que Julio Scherer cometió irregularidades y también cometió pues este tipo de delitos por los cuales acusa al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. La diferencia es que Julio Scherer ya está fuera del gobierno y Alejandro Gertz sigue en su cargo. Me parece que se ha tardado demasiado el Senado de la República para remover Alejandro Gertz Manero de este cargo porque ha perdido total credibilidad. ¿Qué vamos a creerle los mexicanos o cómo vamos a creerle en otros casos, en otros asuntos importantes que pueda tener la Fiscalía General de la República o que pueda promover la Fiscalía General de la República ante el Poder Judicial, ante los jueces y magistrados? Si en estos casos personales pues ha revelado el cobre, ha mostrado el cobre el fiscal general de la República, creo que ya debiera irse. Bueno, y lamentablemente no será una decisión que vaya a tomar justamente Alejandro Gertz Manero. Estamos hablando, lo mencionabas hace un momento, Juan María, estamos hablando del pleito, de la guerra, de la batalla, del cochinero, déjame decirlo también así, porque así se lanzan, de dos de los personajes más importantes de la administración del presidente. Dos de los personajes que si no los detiene el presidente van a destrozarle lo ya destrozado de su administración, Raúl. Se están llevando, a ver, coincido mucho con lo que dice Juan Carlos, no siempre coincido con su forma de analizar las cosas, pero hoy sí coincido con lo que está comentando, ¿sí? El fiscal debería de irse. El fiscal se está tardando porque no solamente está afectando su imagen, está afectando
al gobierno del presidente López Obrador, ¿sí? Sí, en medio de mentiras, en medio de investigaciones o de denuncias que no se investigan y que la Fiscalía no ha movido un dedo para eso, como el tema de los hijos del presidente López Obrador y de los muy cercanos que han sido señalados. Y más bien todo ha sido un pleito entre ellos, como dice Juan María, Santiago Nieto del equipo con Gers Manero, sí, que ese es uno de los ejemplos más claros y que pudimos ver que esa guerra de poder que había en ese sentido y la que hoy, bueno, ya se sabía, pero que hoy revela el señor Scherer, sí, y que a ver, yo no digo que Scherer sea una blanca palomita, no, todo el mundo sabe que era el que tenía precisamente para llegar al presidente, resolver un tema de la presidencia o del gobierno, había que llegar con el señor Scherer, sí, y él era de alguna forma el intermediario para poder resolver muchos temas. Sí, eso lo saben todos los que tenían que llegar al presidente en algún momento. Entonces, ahora este pleito es de casa, parece de casa, pero me parece que simplemente nos está dejando ver que hay manipulación, hay uso faccioso, hay intereses dentro de los mismos grupos internos del presidente. Y me parece que están poniendo en riesgo, desde luego, también el tema del gobierno en general. ¿Quién va a creer en la Fiscalía? ¿Sí? Y bueno, las investigaciones pendientes no han procedido. ¿O hay alguna investigación sobre el hijo del presidente López Obrador? Son cosas que no importan, Raúl. Lo hemos comentado aquí, son cosas que no importan. Para ellos en este momento lo importante es su coto de poder, ¿sí? Y déjenme decirle, a mí me parece que el presidente no sabe hacia dónde o cómo salir del atolladero. Hoy ni una sola palabra sobre este pleito, nada. Obvio, ni siquiera una pregunta porque están cooptados quienes, en teoría, periodistas, asisten a las mañaneras. Ni una sola pregunta, nada. Entonces no hay interés por una procuración de justicia adecuada, un seguimiento de las investigaciones, no lo hay. Sí, pero déjame, eso mismo, ese mismo silencio nos indica que es lo preocupante, que lo que le preocupa al presidente López Obrador es ese tema también. Sí, ahora, sí, porque no solamente, ya lo decías tú, sí, ¿qué guardaditos tiene Gers Manero en el closet? ¿De qué tamaño y de quién son? Sí, y no es fácil mover a un fiscal general de la República, sí, para ser sustituido por quién, que ese es otro tema. Entonces, pero Raúl, a ver, es una decisión, y aparte el presidente nunca va a ceder, el presidente nunca va a ceder y va a aceptar que se equivocó. Él va a tratar de que esta transición del nuevo fiscal sea como algo que ya se desgastó la figura y ahora viene Saldívar o vendrá quién sabe quién, sí, a sustituir esta fiscalía. Habrá que ver. Pero recordemos, Paco, Raúl, Juan Carlos, que la última mención del presidente de la República sobre Gers Manero fue tras la liberación de Alejandra Cuevas. Y él lo que dijo fue, para mí sigue siendo un hombre de confianza. Yo le sigo teniendo confianza a Gers Manero. Ahora bien, a lo que decía Juan Carlos, el Senado de la República es nada más el recipiente de la petición del presidente de la República. El único que puede sustituir o pedir la sustitución del fiscal general de la República es el presidente de la República. Por eso han venido tantas versiones en el sentido de que quizás el presidente de la Corte pudiera ser el hombre adecuado para sustituirlo. Ahora bien, les quedan nada más 2.5 años, y mientras más pase el tiempo, más poder va teniendo Alejandro Gers Manero para dejar elementos, porque las carpetas de investigación allí se quedan, y se tienen que desahogar tarde que temprano. Por lo tanto, el presidente necesita quien llegue, que sea de confianza para todo esto. Pero tampoco perdamos de vista que en el caso de Julio Scherer era, como decía Raúl, el secretario de Gobernación de facto. Él fue quien llevó todo este poder durante todo este tiempo y que lo que ha venido a desahogarse es lo que sucedía al interior. Se comenta que había un grupo de abogados que se reunía en Valle de Bravo y que estaban todos estos, Scherer, Gers Manero, y que estaban acordando muchas de las decisiones en torno al gobierno. El presidente no participaba, es más, quién sabe si ni siquiera sabía que se desarrollaban esas reuniones, aunque dice el presidente que él todo lo sabe,
pero en este caso sí se sabe incluso que Gertz Manero fue a propuesta de Julio Scherer a la Fiscalía General de la República. Sí, el poder tras el trono, casi lo dirías, Juan María Naveja, pero finalmente, y yo lo decía hace unos días en una charla con compañeros de periodistas de aquí, de esta casa de Mega Noticias, yo veo a Alejandro Gertz Manero saliendo de la Fiscalía General de la República en 2024, no antes. Juan. No. Bueno, un dato importante es que la denuncia que pone Julio Scherer ante la Fiscalía Anticorrupción que dirige María de la Luz Mijangos, quien no tiene una buena relación con Alejandro Gertz Manero. No. Hay un rompimiento entre ambos personajes, aunque es subalterna del fiscal general de la República, María de la Luz Mijangos. Entonces es interesante que esté ahí la denuncia. También está lo que se ha denunciado acerca de Alejandro Gertz Manero por parte, en su momento, de Santiago Nieto y por parte del propio Julio Scherer de los recursos millonarios que posee y que en el fondo el caso de su familia política tendría que ver con una pelea de una herencia, de una pelea por recursos que estaban a nombre de su hermano como prestanombres. En fin, hay una serie de situaciones que ponen en entredicho la credibilidad del fiscal general de la República. De hecho, ahora, en el último tema de coyuntura, que es el de Devani, el de la jovencita de 18 años asesinada o que murió en Nuevo León, todavía no culminan las investigaciones, se ofreció por parte del gobierno de la República que la Fiscalía General de la República trajera el caso. Híjole, con esa credibilidad la Fiscalía General de la República, pues entonces tendrían la pretensión de no resolverlo, o más bien mejor preferimos la Fiscalía de Nuevo León que la General de la República, y eso ya es decir mucho. Así es. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Raúl, esta última parte? Sí, a ver, yo creo que sí se va a dar, yo no creo que se quede hasta el 2024, o sea, a ver, es insostenible entre falta de resultados en las investigaciones. A mí el tema de Lozoya me parece un tema escandaloso, criterio de oportunidad, y pues está libre, va a cenar pato y lo detienen de nueva cuenta y se dan cuenta que el criterio de oportunidad pues fue un abuso de parte de la Fiscalía y que no obtuvo absolutamente nada. Si revisas cada uno de los temas, el de la cuñada, el de la Universidad de las Américas, y aparte, bueno, lo que se ha informado, la gran cantidad de recursos que no sé cómo los haya obtenido, pero esa colección de más de 100 autos que se dice que tiene, departamentos en algunos lugares más privilegiados de Europa, sí, en fin, a ver, yo entiendo que eso pues seguramente debe tener su propia justificación para tener esos recursos, pero a mí me parece que lo que empezó esta charla es la credibilidad. ¿Quién cree en la Fiscalía General de la República, Paco? Sí, y además con con esas negociaciones tan a modo para que Lozoya, por ejemplo, pague una mínima parte de lo que recibió de sobornos y de lo que recibió a cambio de Altos Hornos. Me parece que ese tipo de decisiones tendrían que tener, yo entiendo que el gobierno dice hay que recuperar lo perdido, pero aún así no se recupera lo perdido. En fin, por donde le busques, yo creo que me parece que es insostenible. A mí me parece que en cualquier momento van a dar a conocer que el presidente pide la sustitución de la Fiscalía, habrá un hombre temporal y el Senado no va a tener que intervenir porque va a ser temporal de acuerdo a lo que se dice, porque si es Saldívar, de alguna forma, el actual presidente del Poder Judicial, por ley no podría ser fiscal general de la República hasta determinado tiempo, me parece que un par de años. Es correcto. Pero mientras va a ser nombrado encargado del despacho. No, pero sí puede, Raúl, sin que sea oficialmente. Puede ser como encargado de despacho, puede recibir el cargo y estar como encargado de despacho 2 o 3 años, hasta que se le nombre finalmente y que esté 9 años. O sea que el presidente de la República sí tendría a alguien cercano. Adelante, sí, a eso me refiero. A ver, a eso me refiero, a que si hay una forma para evadir la ley,
y hacerlo de esta forma. O sea, a ver, todo pareciera que eso es lo que se está esperando, que termine el periodo de Saldívar para que pudiera ser, si es que es así. Pero a ver, el presidente puede cambiar de la mañana a la tarde, como ya sucedió con el representante del Banco de México, como ha sucedido con varios de los que creen que ya la tienen amarrada y resulta que se cae. ¿Quién tiene ese nivel? ¿A quién? Ahí sí, pero aquí estamos hablando de alguien. Lo que estamos hablando es que no sabemos qué trae bajo la manga el señor Gertz Manero, quien además ahora tiene otro problema. Uno de los hijos de Alejandra Cuevas es estadounidense y está llevando el caso a Estados Unidos. ¿Quién nos dice que de un caso de Estados Unidos no llegue para ser juzgado a Alejandro Gertz Manero en los Estados Unidos? Segundo, nos faltan muchos chismes, porque está por publicarse el libro de Santiago Nieto. Y acuérdense ustedes que cuando dejó la Procuraduría Electoral, soltó una serie de bombas. Vamos a ver bajo qué condiciones. Pareciera que ahora lo tienen más dominado, pero como quiera que sea, Santiago Nieto puede seguir provocando algunos ruidos. Oye, y finalmente, no olvidarnos en todo esto, hemos hablado del choque de trenes entre Scherer y Gertz Manero. No olvidemos, y te pido a ti, Juan Carlos, que nos des una idea, no olvidemos qué papel ha jugado en todo esto el Poder Judicial y qué papel podrá jugar más adelante. Bueno, a mí me parece muy complicado que Arturo Saldívar sea el próximo fiscal general de la República. No estoy viendo esa parte. Cualquier persona pudiera entrar en sustitución de Gertz en este momento y hacer un mejor papel, dada la poca credibilidad que tiene y dada las polémicas y las controversias que ha causado. En ese sentido, creo que yo veo cualquier perfil mejor que Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Y en el caso del Poder Judicial, pues, aunque creo muy difícil que Arturo Saldívar acepte ser fiscal general de la República o esté en esa idea, pues no hay que descartar cuando coqueteó con la posibilidad de una ampliación de su mandato, que tardó muchísimo tiempo en fijar una postura. Tardó mucho tiempo en decir que no estaba de acuerdo, tardó mucho tiempo en dejar de coquetear con la idea, como que dejó correr por si acaso pegaba el tema. Yo no sé con qué intención, si con la intención de experimentar qué pasaría ante una posible ampliación de mandato del presidente de la República o del propio ministro Saldívar al frente del Poder Judicial, pero tardó mucho para deslindarse de esa idea. Creo que ahí pues comprometió la independencia del Poder Judicial. Caray, pues bueno, ahí está el punto. Habrá que estar muy atentos en los próximos días de cómo va girando este proceso, este escándalo al interior. Yo considero que todavía es al interior de la administración del presidente, aunque Julio Scherer ya no esté, pero mucho habrá que salir. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Oiga, déjenme decirles, fin de semana complicado. El gobierno decidió, así lo veo yo, decidió cerrar la puerta de Palacio Nacional y la cerró porque cancelaron la reunión que tenían prevista para este lunes muy temprano, al filo de las 9 de la mañana, terminando la conferencia matutina con los activistas, con los famosos que han puesto en tela de juicio el tema y una demanda, por supuesto, una demanda en torno a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, este tramo que va de Cancún hacia Tulum, si no mal recuerdo, y que ha generado muchas complicaciones. Bueno, finalmente el presidente dice esta mañana, sí, cancelé porque los hombres y mujeres que salieron en el video, pues me dijeron que no iban a venir y yo no voy a recibir a activistas reales o falsos. Y dejó a los activistas prácticamente enfrente de su oficina, sobre la acera, desde ahí gritándole esta tarde. ¿Cómo ver este panorama, Juan María? Bueno, pues de hecho hasta para la chunga se ha prestado. Hace un par de horas Eugenio Derbez difundió un video en el cual explicaba y se mostraba dónde está filmando. Dice, yo no podía acudir
Si el presidente quiere que me tome una foto con él, que le haga algún personaje, con mucho gusto el que quiera, no me ahorque, o no sé, le decía Eugenio Derbez, voy a Palacio Nacional, pero en este caso era indispensable que se reuniese con los especialistas en el lugar en donde se está haciendo todo este corte estamos hablando de 100 kilómetros, no estamos hablando de cualquier cosa, en donde el riesgo es que se pierdan cenotes. Hoy decía el presidente de la República. Perdón, Juan María, tan solo son 1,500 kilómetros de conductos de ríos subterráneos, que es por donde circularía el Tren Maya, de acuerdo a la último trazado. 1,500 kilómetros. Eso es lo que están advirtiendo los especialistas. Aquí la cuestión es la siguiente: no existe un estudio de impacto ambiental, que es lo primero que debe de contarse en este tipo de obras. Independientemente de lo que cueste o no cueste, de la utilidad, es el impacto. Y esto ya están, aparte de lo que tú estás comentando, Paco, es que están encontrando incluso vestigios que tendrán que investigarse todavía mucho más. Es decir, es una zona sumamente rica que ahora está saliendo también hacia quien te está entregando la madera que está saliendo de allí, porque hay maderas preciosas en esa zona y que pues alguien se las está llevando. Pero me parece que allí el presidente de la República convoca bien la semana pasada a una reunión, luego dice que él no va al lugar, los artistas, los creadores, los especialistas aceptan ir a Palacio Nacional, y hoy por la mañana dice el presidente es que no iban a venir los artistas, cuando realmente el único que no asistía era Eugenio Derbez. Es correcto, de más de 70 que habían confirmado su asistencia, que tomaron el avión y que están en este momento en la Ciudad de México esperando ser recibidos en algún momento por el presidente, cosa que no va a ocurrir. Juan Carlos. Bueno, no necesariamente. Los del video son Eugenio y Aislinn Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Rebeca Jones, Omar Chaparro, Ofelia Medina, Saúl Hernández. Esos son los del video. Salvo Eugenio Derbez, que dijo que no iba a ir porque tenía este compromiso, que hoy aclaró de qué se trata el compromiso. Los demás ni dijeron sí ni no, y son los que salen en el video. ¿Quiénes sí confirmaron? La lista de los que sí confirmaron: Acela Robinson, Jero Medina, Arturo Islas, Rubén Albarrán, Roberto Rojo, Camila Haber, Otto von Bertrep, José Urbina, Bernadette Comón. De esta lista, yo, por lo menos, no sé si sea falta de cultura o conocimientos generales. Déjame ayudarte, Juan Carlos. Déjame ayudarte. El viernes tuve la oportunidad aquí en Mega Noticias de entrevistar a Pepe Urbina, buzo de cuevas, especialista en la materia, activista, y prácticamente así lo presenté, no tan famoso. Pero el que no sea famoso porque no es artista no quiere decir que no tenga una representatividad social. Finalmente ahí están eso. Pero originalmente el presidente se quería reunir con los famosos, no con los no famosos. Pues sí, pero no es para eso que lo entiende la elegimos como presidente. Ahora, en el fondo creo que Derbez tiene la razón desde un principio. Por supuesto. Eugenio Derbez dijo que vaya el presidente y platique con los ambientalistas, que platique con los técnicos y con los académicos, porque ni ellos como cantantes, como artistas, como actores son expertos, ni el presidente lo es tampoco. Entonces, que el diálogo se haga en el sitio. Eso me parece, de toda esta discusión y toda esta polémica, el que ha sido más inteligente ha sido Derbez, con esa propuesta. ¿Cómo lo ves, Raúl? A ver, me parece que eso es lo de menos. Si hubiera un estudio de impacto ambiental, resolvería todas las dudas. ¿Para qué se hace un estudio de impacto ambiental? Seguramente ustedes lo saben, ¿sí? Para ver cuál es el impacto que genera cierta obra, para hacer un plan, para resarcir el daño que se genera. Para eso es el estudio de impacto ambiental. No hay estudios de impacto ambiental. Ahora, esta zona, hay que recordar que toda la ruta del Tren Maya está dividida en 7 tramos, ¿sí? El tramo que ha levantado esta gran polémica es el tramo más conocido, el más importante. Yo diría que es donde están los mayores intereses de todos, que es desde Cancún hasta Tulum, por toda esa Riviera Maya,
¿sí? Ese es el tramo que está levantando, desde luego, este problema. Y el asunto es que no hay estudios de impacto ambiental. El presidente pidió permiso a la madre tierra, ¿sí? Pero no hay estudios que puedan demostrar exactamente cuál va a ser el impacto. Ahora, por alguna razón que no se ha explicado cuál, sino simplemente dijeron que los hoteleros pidieron que se moviera la ruta original que iba a correr. Todos ustedes conocen la Riviera Maya y conocen esa carretera que va del aeropuerto hasta Tulum. Es una carretera de doble carril, sí, con un camellón amplio al centro, que pasa por varias poblaciones, Puerto Morelos, Acumal, Playa del Carmen y varios más hasta Tulum, sí. Y ahí por ahí pasas a un lado de Xcaret y de Villa Ventura y de toda esa zona que seguramente todos ubican. Ahí el tema es si se empezó y ya iba muy avanzado, y tú que estuviste hace unos días, Paco, allá en esa zona, viste incluso que en el camellón ya había pilotes que se estaban ya construyendo, y iba muy avanzado, porque esa parte, una parte de Playa del Carmen, iba a ser en forma elevada. De la noche a la mañana deciden cambiar, que porque los hoteleros pidieron que fuera otra ruta. No entiendo por qué. No entiendo otra ruta para qué, si la misma carretera ya están liberados los espacios, ya estaba, claro, iba a ser un megacaos la carretera, pero bueno, a fin de cuentas ya era un asunto caminado. Entonces, cambian de repente y ahora precisamente estos personajes que tienen visibilidad, ya sea los artistas o los ambientalistas, pues han mostrado esto, que es una zona de cuevas, una zona de cenotes, una zona de corrientes de agua internas, y que el suelo de Cancún y el suelo de Yucatán, en términos generales, de Quintana Roo, es de alguna forma un suelo muy, muy frágil. Muy frágil. Entonces, a mí me parece que lo que haría falta es exactamente esa conversación entre los ambientalistas, pero serviría de algo, y Raúl, los del gobierno, y que hagan con pues, honestidad, tomar las mejores decisiones, Paco. Pero vamos, tomar las mejores decisiones. Totalmente estoy de acuerdo, pero me refiero a que si serviría de algo, que hemos tenido, por ejemplo, el Parlamento abierto en otros temas y no ha pasado nada. No cambia en absoluta la idea fija que tiene la administración de ciertas cosas. Aquí no creo que cambiaría tampoco. Sí, a ver, aquí es el tema que, por eso insisto, hay una visibilidad mayor. Todos los grandes intereses turisteros, de todas las grandes, esas extensiones de playas blancas, hermosas, que por cierto, déjame decirte, hoy están llenas otra vez de sargazo. De sargazo. Y ese tema sí es un grave problema para la parte turística, ¿sí? Vieran las caras de los turistas que llegan de Brasil, que llegan de Alemania, y cuando salen de sus hoteles preciosos y ven la playa llena de sargazo, eso sí corre al turista. El Tren Maya se está haciendo para supuestamente repartir más turismo, llevar del aeropuerto de Cancún al aeropuerto de Tulum, que se va a construir, ese tramo 5. Sí, pero resulta que está lleno de sargazo. ¿No debería ser primero esa inversión antes que resolver o estar en estos temas del Tren Maya? Pero bueno, el tema es el Tren Maya, no me desvío. Me parece que hace falta a los técnicos escucharlos. Sí, tienes razón, en un gobierno que ha sido terco con las cosas, pues no habría mucha posibilidad. Por eso el presidente mejor, pues no lo recibe. ¿Para qué? Pero no estabas distrayendo el tema, Raúl. Sí hay que vincularlo, porque quien trae la responsabilidad del sargazo es la Marina. Y hoy la Marina trae otra responsabilidad, que es la rehabilitación de líneas ferroviarias que no sabemos quién las va a desarrollar, porque ya se está hablando de empresas que pudieran dedicarse a todo esto. Es estar destinando esfuerzos de otras corporaciones, como la Marina, que trae también la parte de seguridad, metida a otro tipo de situaciones que no se están resolviendo. Ahora, diera la impresión de que aquí el presidente, como oriundo de esa zona, dice, pues que yo sí conozco bien. Sí, pero esto se tiene que hacer con planeación, y tiene una prisa desbocada por inaugurar a más tardar en agosto lo del Tren Maya, para luego ir con dos bocas. Es igual que lo del litio, pero bueno, si les parece vamos a dejar este tema ahí. Está evidentemente interesante, pero insisto,
no vamos a llegar a nada, no va a pasar nada. Hoy estamos discutiéndolo porque hoy se canceló. Mañana... Pero es que, no, a ver, Paco, pero parece que no pasa nada, pero sí está pasando. O sea, se está destruyendo parte de claro, extensiones importantes. Por ¿sí? supuesto. Se pueden afectarse. O sea, el problema es que muchas veces pensamos que no pasa nada. Sí pasa. Y están pasando todos los días, están pasando cosas como también lo que comentábamos hace rato. Es que el fiscal no tiene credibilidad. Pues eso es delicadísimo en un estado, en un país que se busca un estado de derecho. Y ahora el Tren Maya es que sí pasan las cosas y lamentablemente vemos cómo no se está logrando empatar agendas que pudieran ser de beneficio para nuestro país. Sí, y de alguna forma, simplemente por una cuestión ideológica de visión encontrada, pues simplemente no escucharlos, decir que ellos se hospedan en hoteles de 20,000 pesos. O sea, la narrativa es exactamente la misma, seguir dividiendo. Sí, cuando puede haber ambientalistas, pues qué bueno que tengan dinero y que se puedan hospedar en un hotel de 20,000 pesos la noche, está excelente, pero a lo mejor tienen los elementos y las herramientas también para poder demostrar qué sí se puede hacer y cómo se podría hacer mejor. Totalmente de acuerdo contigo, y ya nada más subrayo, cuando menciono que no pasa nada, es porque quien toma las decisiones, quien debe dar soluciones reales de desarrollo, de crecimiento, de todo en el país, no se mueve. ¿Sí? Tocó hace un momento, Juan María, el tema de la inseguridad. Además de lo del sargazo, el tema de la inseguridad en Quintana Roo es sumamente grave y no hay absolutamente nada. Matar la gallina de los huevos de oro. A ver, si el tema es el principal destino turístico, arregla la seguridad, barre el sargazo, yo no sé lo que tengas que hacer, se van a invertir en el Tren Maya no sé cuántos, 8,000, 9,000, 10,000 millones de pesos. Sí, el sargazo puede acabar con eso, puede acabar con ese punto, ya lo estamos viendo. Ya mucha gente dice, a ver, hay sargazo, me voy a Los Cabos, hay sargazo, me voy a Vallarta, hay sargazo, me voy a Huatulco. ¿Sí? Entonces, aguas con eso, no se ve, no les interesa. Totalmente de acuerdo. Bueno, en fin, y hablando de totalmente que no les interesa, déjenme cambiar de tema y preguntar dónde están. Hablábamos de inseguridad. ¿Dónde está Yolanda Martínez? 26 años, 25 días desaparecida. Alison Campos, 12 años, 27 días desaparecida. Mari Carmen Barrón, 24 años, 15 días desaparecida. Jacqueline del Río, 15 años, 15 días desaparecida. ¿Dónde están? Nada más mencioné 3 o 4 y la gran mayoría en Nuevo León, pero sucede en todo el país. Estamos hablando de 2007 a la fecha, lo que marca concretamente esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 24,600 mujeres desaparecidas en México y no pasa nada en absoluto. ¿Cómo encontrar, cómo ver, cómo visibilizar, como es el caso de Devani, Susana, allá en Monterrey, que durante 14 días nos trajo a todos pendientes de lo que pasaba? Pese a toda la polémica y a todas las inconsistencias, lamentablemente fue hallada muerta, pero aún dentro de su condición de muerta hay muchas dudas. Juan Carlos. Bueno, ese es el nuevo caso Polet, yo creo, ¿no? El nuevo caso Polet ahora en el estado de Nuevo León. Es una tarea muy complicada la que tienen las autoridades de Procuración de Justicia del estado de Nuevo León para esclarecer este fallecimiento, esta muerte, porque después de que tras 12 días de búsqueda no hallaron el cuerpo y después de 4 veces que catearon el motel donde finalmente en una cisterna encontraron a Devani de 18 años de edad fallecida, pues es poca la credibilidad que tienen las autoridades del estado de Nuevo León en este momento. Por lo que se ve de la información, la Fiscalía de Nuevo León, con videos que ha mostrado a los papás, al gobernador de Nuevo León, otros videos que han sido dados a conocer este día, todo parece indicar que va por la línea de la investigación o por la hipótesis de que fue un accidente. Sin embargo, pues
sería una contradicción porque la propia fiscalía asevera que la joven fue violentada. Ya dentro de la cisterna estaba fallecida, o sea, es decir, no había agua en los pulmones, no es que haya caído ahí, se haya muerto ahí, sino que murió antes y después el cuerpo apareció dentro de la cisterna. Es un caso muy complicado, un caso muy difícil que no va a dejar contento a nadie y que va a poner en entredicho nuevamente la Procuración de Justicia en nuestro país y en donde va a embarrar también al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Bueno, pues ya lo han inquirido y están dudosos del trabajo del gobernador, ¿sí? En que no ha dado resultados sobre esta situación que ha ido creciendo día con día allá en Nuevo León, Juan María. En el caso de Samuel García, lo que hay que hablar a favor de él es que ha dado la cara. Ha dado la cara en diferentes escenarios, en diferentes formas, pero no cabe duda que él es el responsable del equipo y aquí han fallado el fiscal, el secretario de Seguridad de Nuevo León. Ahora bien, compañeros, hay que ver este caso de Devani como un caso emblemático y tanto de lo bueno como de lo malo. Lo bueno, estamos hablando de una joven de 18 años de edad que estudiaba el tercer semestre de Derecho. Hoy le rindieron un homenaje en la Universidad de Monterrey, a donde acudía Devani. Estamos hablando de la pérdida que está teniendo el país de sus jóvenes, de la gente más prometedora. Luego, estás hablando de que Devani por un tiempo fue desaparecida. Por otro tiempo, ya sabemos que fue un homicidio. Es decir, dos de los problemas centrales, medulares, que tiene la inseguridad en el país. Pero luego nos vamos también a la parte del detalle. ¿Qué está pasando con las plataformas? Porque se dice que el taxista que le estaba trasladando no estaba dentro de la plataforma que se supone que registraba los movimientos de esta jovencita. ¿Dónde están los mismos muchachos que debieron proteger a su amiga y que de pronto la dejaron al garete? Eran las 4:30 de la mañana. No era cualquier momento del día en donde fue su desaparición. Y estamos hablando finalmente de una familia que no es una familia pudiente, no estamos hablando de los Garza de Monterrey, no, es una familia sencilla, un padre y madre que están verdaderamente abatidos. Raúl. Sí, una tragedia, pero mira, hemos hablado varias veces de este tema de los desaparecidos. Es una verdadera tragedia para las familias que lamentablemente tienen algún ser querido desaparecido, ¿no? Y estos casos como el de esta joven de Nuevo León visibiliza un problema que aquí en Jalisco, por ejemplo, no sé, solamente en el mes de abril tenemos 3 o 4 casos como ese y que localmente son visibles, localmente, aquí lo damos a conocer, platicamos con los papás, con los hijos, con las esposas, con los esposos, en fin, y son verdaderas tragedias. Aquí en Jalisco se ha implementado, ante la gravedad del tema, se ha implementado una fiscalía especializada para personas desaparecidas, sí, pero sin embargo la inconformidad de los grupos, de colectivos que ayudan a las familias que se van sumando a los desaparecidos, sí, pues nos dicen de toda la problemática que hay, desde las herramientas forenses que se requiere para poder identificar quién busca, dónde buscan. No hay un registro nacional. Buscan, dónde, cómo. Sí, bueno, hay un registro nacional que no está actualizado. Si te fijas, hay una diferencia importante entre lo que en Jalisco tenemos como personas desaparecidas con el registro nacional que no está actualizado. Entonces, todo esto, cada vez que desaparece una joven, cada vez que desaparece o aparece un caso como este de Devani, sí, pues bueno, visibiliza esta grave crisis que tenemos de seguridad y vienen muchos cuestionamientos al respecto. ¿Y sabes qué es lo más delicado y lo más grave? Sí, que simplemente no se toma una acción general a nivel nacional de registro, de poder tener de alguna forma ayuda para evitar que tantas personas estén desaparecidas en nuestro país. Es una desgracia lo que nos ha venido pasando y lamentablemente, pobres familias que tienen a sus hijos o seres queridos desaparecidos, no es descriptible la pena, el dolor que tienen cada uno de ellos. Las mamás siempre nos dicen,
estoy muerta en vida. Claro, Así claro, nos claro. lo declaran constantemente. Déjame cerrar este tema, Raúl, si me lo permites, para dimensionar, nuestro auditorio tiene que dimensionar lo alarmante de esta situación en nuestro país. Estamos hablando de que de 2007 a la fecha hay 99,000 personas desaparecidas, hombres y mujeres. De esas, 24,600 son mujeres. Estamos hablando de cerca del 25% sin ser localizadas a la fecha. Si vemos el mapa, y está mostrado ahí por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, vemos el mapa de la República Mexicana, no hay un solo estado del país que no tenga este problema vigente, pero hay quienes lo tienen peor. Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, las 4 entidades con la cifra, el índice más grande de desaparecidas y no localizadas, y yo me atrevería a decir, ni siquiera resuelto el tema. Ahí están, se van perdiendo con el tiempo los nombres, se van agregando y se pierden en el tiempo. Lamentable situación la que vivimos en México por inseguridad, violencia y falta de Estado de Derecho. Déjenme Son casi rápidamente 3,300 tocar. mujeres las que han muerto en la administración del presidente López Obrador. Casi 3,300. Ha habido meses de 83 mujeres asesinadas. Así es. No quise hacerlo patente en esta administración, porque es en todas. No, claro. En todas, ¿no? Esto no le han dado solución desde hace muchos años. Otro tema que, bueno, ya para cerrar, porque fue polémico, ha sido polémico, el tema de lo que Donald Trump volvió a aparecer y vuelve a ser un dolor de cabeza para México, para el presidente López Obrador. Esta declaración que hace triunfalista, final de cuentas, agradeciéndole a México su apoyo y diciendo, a ver, nunca había visto doblarse a alguien así, haciendo referencia a que le había marcado a Marcelo Ebrard, no lo dice el nombre, yo lo intuyo porque dice, es el segundo hombre más fuerte detrás del presidente. Marcelo Ebrard, que además sabemos que tenía una muy buena relación con la familia Trump, o la tiene todavía, y le dice, oye, me vas a tener que poner 28,000 soldados para evitar a los migrantes. Vamos a escucharlo. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, free? Why would we do that? We need something called stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? And he said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%, starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers. Vamos a ver qué respondió esta mañana Andrés Manuel López Obrador. ¿Le faltó al respeto Donald Trump con estas declaraciones? No, ¿Se excedió? no, ¿Lo no. considera así? No, él es así. A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. No, bueno, ni a cuál irle, no sé qué piensen ustedes. Empiezo contigo, Raúl. Trump, bueno, ya le dijo Trump ahora sí, ya no le dijo Trump, pero a ver,
Hay que entender los contextos, ¿no? Y digo, no, me parece que en Estados Unidos Trump ya está en campaña. Claro. Va a volver a tomar a México como piñata. Esto emocionó, digamos, los gritos, sí. Se doblegó al hombre número 2, al gobierno mexicano. No, ahí te mando los aranceles. Pues esas son las herramientas que ellos tienen, ¿sí? Ahora, lo acabamos de ver con el gobernador de Texas. ¿Qué podría decir López Obrador? También lo vimos, así es. Ahora, ¿qué podría decir el presidente López Obrador de eso? O sea, híjole, está complicado. La verdad es que hay que ver el entorno, hay campaña política, esa es la realidad, lo hemos dicho nosotros aquí en este programa, ¿sí? El mandar la Guardia Nacional a la frontera sur y a la frontera norte, el programa Quédate en México fue violatorio de derechos humanos para muchísimas personas y nos lo tuvimos que tragar así. Entonces, lamentablemente, pues ellos tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí? Y eso que es el amigo, ¿sí? Eso que es el amigo del presidente, ¿sí? Que le cae bien Trump, pero sí, es lamentable. Pero yo sí quisiera ver el entorno de las campañas políticas en los Estados Unidos y, bueno, sí, es vergonzoso, pero yo creo que es la realidad. Y debe haber otras muchas presiones hoy con Biden y seguramente dentro de las negociaciones que hoy hay con el tema de la industria eléctrica. A mí me parece muy raro que haya el gobierno, digamos, simplemente doblado las manos y no pelear. ¿Por qué? Porque habría broncas o quizás advertencias o amenazas que a lo mejor mañana o pasado Biden las va a declarar, o el secretario de Estado, ¿no? Fui a México y me entrevisté con el número 1 o número 2 de México y le dije que si pasaba entonces nos iban a poner aranceles. A ver, son suposiciones, Paco. Sí. Ahora, ese número 2 de México hoy sí respondió, él sí respondió, al menos en su cuenta de Twitter, y dijo, no, yo estuve presente, el presidente defendió su carácter patriótico, ¿sí? No aceptó ser el tercer país seguro. No, efectivamente no lo aceptó en el discurso, lo aceptó en la acción. Así lo veo yo. Hubo 28,000, todavía hay varios soldados a su servicio de los Estados Unidos gratis para parar migrantes, Juan Carlos. Es que ambos tienen la razón, ambos están diciendo la verdad. Trump está diciendo la verdad, dobló a López Obrador, sí lo dobló. Ahí inmediatamente después de esa reunión, a los días, se desplegaron los militares en las fronteras, en la frontera sur y en la frontera norte para contener la migración. ¿Tiene razón Ebrard? Sí tiene razón Ebrard. México no se convirtió en tercer país seguro como lo pedía el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es ser un tercer país seguro? Que un país que es receptor de solicitantes de asilo puede rechazar para que un tercero tenga la responsabilidad de acoger a esos migrantes, y acoger a los migrantes es decirles que les van a dar vivienda, educación, trabajo, salud y todos los servicios. México no accedió a ser tercer país seguro, aunque quedó una versión light que es el quédate en casa, es decir, Ebrard tiene razón, o sea, logró eso en la negociación. Trump logró lo principal, lo mayúsculo, que era tener a los soldados mexicanos haciendo las funciones de Guardia Nacional, haciendo las funciones de patrulla fronteriza, y López Obrador también logró que no le pusieran aranceles. Es decir, todos aquí están diciendo la verdad. Perdón, Juan, pero México sí, yo me acuerdo perfectamente del presidente ofreciendo trabajo, vivienda, que todo lo iban a tener aquí, salud, entre otras cosas. Juan María. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con ellos, y no estoy de acuerdo porque lo primero que te puedo decir es que López Obrador pudo decir muchas cosas, menos que le cae bien Trump, porque Trump no tuvo ninguna clemencia ayer en Ohio para hacer esta declaración. Y esto fue la feria de las mentiras. En primer lugar, sí hubo una amenaza de subir aranceles a 2 productos mexicanos y eran del 10%. Ante esa amenaza, México se plegó. El gobierno de México se plegó y mandó 25,000 tropas a la frontera sur. Sí, no fue tercer país, efectivamente, pero se convirtió en garita, se convirtió en la frontera de Estados Unidos para contener a los migrantes. Enseguida, dice en su tuit el secretario de Relaciones Exteriores, lo patriota que es el presidente de la República se reflejó con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pues, ¿qué no escuchó a Ildefonso Guajardo la semana pasada que explicó
cómo se dio la negociación y quién fue el que aseguró que el presidente López Obrador no haría una ley eléctrica y que fue Jesús Seade, el representante de López Obrador en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, todos mintieron en medio de todo esto y sí, ciertamente el escenario son las elecciones legislativas de noviembre próximo,